Bienvenidos. Hoy estaré tocando el siguiente tema que he titulado ¿Qué predicó Jesús en el infierno? Bueno, vamos a basar esta pequeña reflexión en Primera de Pedro 3:19. Lo vamos a leer completo, sí, desde 3:18 al verso 20. Sea Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 18 al 20, donde dice así textualmente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Bueno, este extracto y específicamente el versículo 19 ha sido usado para predicar algo que es completamente antibíblico. Hay algunos que han llegado a la conclusión de que Jesús predicó las buenas nuevas, es decir, el Evangelio, a todos los que estaban en el infierno, es decir, que todos los que ya habían muerto y se encontraban en el lugar de tormento, esta acción que Jesús presentó una segunda oportunidad a todos los que habían desobedecido de la palabra de Dios antes de partir de este mundo. Esto, querido hermano, esa explicación es falsa, es totalmente ridícula, por no decirlo más. Esta interpretación del texto se encuentra pero totalmente en contra de lo que la palabra de Dios enseña. La exégesis que se ha hecho de este pasaje es totalmente incorrecta, falsa, malintencionada, ya que la Biblia nunca en ninguna parte enseña alguna doctrina sobre alguna segunda oportunidad para una persona después de muerto, sino que al contrario. Recuerde bien la historia que Jesús contó de Lázaro y el rico. Nadie sale de ahí. Cuando van al infierno están ahí y de ahí no salen hasta el día del juicio final, como lo dice la Biblia. La muerte y después de esto el juicio. Ahora, vamos a decir exactamente qué significa esto o qué quiere decir exactamente sobre todo este versículo 19 real. Pero primero quiero dar la enseñanza que se da con respecto a él o a este pasaje en general. La Biblia dice que el Señor enseña claramente que después de la muerte vendrá un juicio, ¿cierto? Entonces, nótese que escribió el escritor de los Hebreos, esto está en Hebreos 9:27, y dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso deja en claro completamente que la persona muere y después de eso va a un juicio. Si la persona muere y no fue salva, se va al infierno a esperar el día en que es sacado de ahí para el juicio final. Y si la persona es de Dios, se va al cielo a esperar el día de la resurrección para seguir viviendo con Jesucristo por toda la eternidad. Y en el lapso entre el arrebatamiento, posteriormente, después del arrebatamiento de los creyentes, viene un juicio, no para perdición, sino para darle galardones a los que hayan trabajado según su trabajo que hayan hecho en la tierra después de convertido. ¿Me entiende usted? Entonces, es imposible
que Jesús le haya predicado a los que se perdieron en el diluvio, en los tiempos de Noé, el Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo enseñó que al morir, el hombre no tendrá otra oportunidad, sino más bien lo único que le espera es el juicio. Notemos que lo que escribió, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Estamos? Esto está en 2 Corintios 5:10. Es decir, aquí está hablando Pablo de los cristianos, porque los únicos que van a estar en el tribunal de Cristo, que es un juicio, pero es un juicio para recibir dones y galardones que el Señor le va a dar según a cada uno, cómo se haya comportado y cómo haya trabajado aquí en la tierra en relación con la predicación del Evangelio. Y en eso no solamente está el predicar el Evangelio, no solamente está en hacer evangelismo, está como tú vives. Porque si tú vives conforme a la palabra de Dios, si tú vives comportándote como a Dios le agrada que tú vivas, también estás predicando. ¿Entiendes tú? Con tu sola forma de vivir. Entonces cada uno recibirá dones según haya trabajado. El hombre va a dar cuenta a Dios de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, es decir, mientras estuvo viviendo dentro del cuerpo, y no lo que haya hecho después de muerto. No hay nada, ¿me entiende? Si el pasaje en consideración no enseña una segunda oportunidad y tampoco enseña que Jesús fue a predicarles a los que estaban en el infierno, entonces la pregunta que usted se hace, que yo me hago, que todo el mundo se hacía o se hace, ¿qué significa entonces esta palabra? Bueno, según los que saben, enseñan sobre este pasaje, déjeme ver, esto está en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 11. Quiero que lo leamos, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Buscando y escudriñando la palabra, qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu Santo de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y toda la gloria que vendrían después de esto. Este pasaje que hemos leído muestra con claridad que el apóstol Pedro explica que Cristo predicó a las personas de los tiempos de Noé por medio de los profetas de aquel entonces. Vale decir, Noé y su familia le predicaron a todo el que conocían que vendría un diluvio, que el Señor iba a destruir todo ser humano y animal sobre la tierra. Ese era el evangelio de aquel tiempo, pero ellos no quisieron oír. Eso significa el texto que hemos leído en el principio de esta reflexión. El Espíritu Santo de Cristo que estaba en ellos, en Noé, cuando les predicaba que venía el diluvio, que el Señor lo había mandado. El pronombre ellos hace referencia a los que predicaban la palabra de Dios, a las personas durante los tiempos de Noé. ¿Quién eran esos? La familia de Noé, que fueron los únicos que se salvaron, que fueron 8 en total. Ellos le predicaron a sus conocidos que venía un diluvio, que iba a inundar toda la tierra, pero la gente no quiso creer. A eso se refiere el pasaje, ¿me entiende? Ahora, si usted dice, pero ¿cómo? Pero dice clarito ahí que mira, vamos a leer de nuevo el texto para que quede más claro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos hacia Dios. A la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron,
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Claro, usted dirá, pero mira ahí dice clarito, fue y predicó a los espíritus encarcelados de los que en otro tiempo desobedecieron una vez que estaba la paciencia en los días de Noé. O sea, a la gente que se perdió, que no quiso creer, les predicó. Sí, hermano, pero el hecho de predicarle no quiere decir que le haya predicado el Evangelio. ¿Me entiendes tú? Jesús fue y les predicó a esa gente en el infierno, pero no les predicó el Evangelio de salvación. Si ellos ya estaban perdidos. Ellos tenían su propio Evangelio. ¿Y ese Evangelio cuál era? Que el Señor iba a destruir toda vida de ser humano y animal que había sobre la tierra con un diluvio. Y que había que salvarse de eso entrando en el arca que estaba preparando Noé. Ese era el evangelio que ellos tenían que hacer caso y no lo hicieron. Esa era la palabra de Dios que de aquel tiempo que tenían que obedecer y no obedecieron. ¿Me entiendes tú? Sé que suena el pasaje bastante parecido, pero realmente no dice lo que tú crees o lo que te dijeron alguna vez que decía, porque eso es imposible. Dios no se contradice. Lo que pasa aquí es que hay que recordar un principio. Mire, la otra vez leyendo yo un texto de hermenéutica, este texto enseña que un pasaje explica a otro pasaje. Lo que acabamos nosotros de leer recién, ¿cierto? El pasaje que habíamos leído, y que lo explicamos leyendo el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. ¿Me entiende? Ahí se explica, entonces se busca. Tú tienes una pregunta y esa pregunta de ese texto tú la encuentras en otro pasaje de otro libro de la Biblia o del mismo libro. Eso lo dice, son los principios que tiene esta rama de la teología llamada la hermenéutica. La Biblia es su mejor comentario e intérprete. La Biblia traduce a la Biblia, no un hombre traduce la Biblia. La Biblia se traduce ella misma. Y el que enseña o el que dirige mejor eso es el Espíritu Santo. Pero no hay ningún hombre que venga a decir, no, yo tengo realmente lo que significa y esto y así. No, eso no existe. Es la Biblia la que lleva todo aquí, todo el poder de la verdad. Por lo tanto, usted y yo debemos aceptar solamente la interpretación que Dios nos da por medio de su palabra, que es la Biblia, y no la que hombres le puedan dar a este texto o a otros textos, inventando o diciendo algo que la Escritura no dice. De esta manera crean una falsa doctrina, una falsa enseñanza. ¿Saben cómo se llama eso? Según los textos que yo he leído, eso se llama eisgésis. Eisgésis. Y exégesis significa que es cuando una persona le da una interpretación al texto que Dios no aprueba, que no está correcta. Por eso no debemos poner nosotros al texto un significado. Lo que nosotros tenemos que comunicar es el significado que el texto presenta y no lo que a nosotros se nos ocurra. Ahora, sé que van a haber algunos que van a decir, pero es que dice clarito, mira, no falta, pero hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Mira, vamos a leer nuevamente esto y te voy a mostrar lo que dicen otra versión de la Biblia. Por eso que yo siempre digo, es bueno leer varias versiones de la Biblia. Porque se usan ciertas palabras que en otras no se usan. Entonces ahí aclara mucho las cosas. Pero vamos a leer nuevamente este pasaje en 1 de Pedro 3, 18 al 20.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Eso, aquí tengo yo una traducción, una Biblia que se llama la TLA o traducción en lenguaje actual. Voy a leer exactamente lo mismo que acabo de leer en esta Biblia. Fíjate bien lo que dice. Primera de Pedro 3:17 al 19. Mira, si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió una vez para siempre para perdonarnos de nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. De este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos en el Hades. Entonces, la pregunta que tú te estás haciendo, ¿qué fue Jesús a predicar a los que estaban en el infierno perdidos y que eran del tiempo de Noé en adelante? ¿Qué les fue a predicar Jesús? Les fue a anunciar su victoria que él había obtenido. No les fue a predicar el Evangelio de Jesucristo para que se salvaran. No. Él fue a declarar su victoria. Y no solo se los dijo a ellos, sino que se los dijo a todas aquellas personas que habían obedecido la Torá y habían muerto y no podían entrar al cielo porque sus pecados no habían sido quitados, solamente habían sido cubiertos por la sangre de los distintos animales que ellos llevaban en sus ritos al templo. Eran de Dios, pero no podían entrar al cielo porque todavía el pecado permanecía sobre ellos. Y lo único que quita el pecado, usted que es cristiano lo sabe, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo quita todo pecado. Entonces Jesús bajó al Hades, al Seol. En el Seol es un hueco grande, una especie de caverna gigantesca, y en el fondo de esa está el Hades, o llamado también el infierno. Y ahí se van todas las personas que no obedecen a Dios. Y un poquito más arriba había una especie de saliente y ahí el Señor puso el paraíso, al cual también le llamaban en aquel tiempo el seno de Abraham. Ahí fue Jesús, al seno de Abraham. ¿Para qué fue ahí? Para llevarse a toda esa gente que estaba ahí, a todos esos que le pertenecían y que tenían todavía sus pecados ahí porque no habían sido quitados, solamente habían sido cubiertos por la sangre de los animalitos. Entonces Jesús les predicó que ahora ellos eran libres de todo pecado y se lo iba a llevar al cielo, a ellos y al paraíso completo para el cielo. Y de ahí tiene que haberles predicado a todos los que estaban en el infierno. Recuerda usted bien la historia que Jesús contó de Lázaro y el rico. El rico perfectamente podía hablar con los que estaban en el paraíso, en el seno de Abraham. Y el seno de Abraham lo escuchaban perfectamente, y así también el rico escuchaba perfectamente a los que estaban en el seno de Abraham. Recuerde usted el diálogo que hubo entre Abraham y el rico que estaba en el infierno. Así que Jesús, desde el paraíso, desde el seno de Abraham, Jesús les predicó a esos que estaban ahí en la cárcel espiritual la victoria que ellos tenían, que él había obtenido. Pero no les predicó el Evangelio de Jesucristo, no les dio otra oportunidad. No, Señor, eso se le ocurrió a un demonio que le dijo a un cristianito por ahí
que andaba quizás pensando y le metió la idea esa en la cabeza, que va en contra de la Biblia, entre paréntesis. Se notaba que no leía la Biblia al hombre. Ahí Jesús proclamó su victoria. Eso es lo que predicó. Proclamó su victoria. Y seguramente le pidió un pequeño resumen desde los tiempos de los diluvios. Desde el tiempo del diluvio, dijeron que ustedes seguramente se perdieron porque no entraron en el arca y se perdieron. Mientras los que son míos se salvaron y aquí están aquí. Y ahora yo me los voy a llevar conmigo al cielo porque yo he triunfado. Y ahí tienen que haber anunciado y que ellos iban a ser juzgados en el día del juicio. Así que ahí que esperaban el día. Eso puede haberle dicho, pero no, en ningún modo les predicó el Evangelio, ni les dio otra oportunidad, porque eso va en contra de la Biblia. Hermanos, como yo siempre les digo, hoy en día, en el 2025, a mediados ya de 2025, es lo que más debemos tener, no estar atentos, es a la Biblia. Hay un montón de predicadores que salen en YouTube, hay un montón de iglesias incluso, que están enseñando cosas que no corresponden. Hay evangelistas que están enseñando el libro de Enoc. El libro de Enoc no es de la Biblia. El libro de Enoc es un libro pagano. Igual que el de Yacer y todos los demás. Los únicos libros de la Biblia son la Biblia. La Biblia misma dice, tenemos la palabra profética más segura. Toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para instruir, redarguir, predicar, enseñar y vivir por Dios. Con respecto a aquellos que andan predicando un montón de tonteras o andan diciendo un montón de cosas que no son, usted tiene que estar atento, porque si usted no está atento va a caer en el error. Y lo más seguro, usted tiene que irse por lo más seguro, y lo más seguro es la Biblia. Los hombres nos equivocamos, aún mejor un pastor se puede equivocar y puede decir eso, esa interpretación que se da, que Jesús le dio otra oportunidad, porque a lo mejor el hombre se equivocó, a él le enseñaron así, no sé, a lo mejor tarde o temprano el hombre se va a dar cuenta, pues, si es pastor se supone que tiene que leer la Biblia pues, y estudiarla, si ese es su trabajo. Y si no, bueno, va a tener que darle cuenta a Dios. Pero este pasaje implica eso. Jesús fue al infierno y predicó su victoria. No fue a predicarle el Evangelio a los que estaban perdidos en el infierno, porque los que estaban perdidos en el infierno, desde Caín en adelante, están perdidos y están esperando el juicio en el infierno y todavía están ahí y van a seguir ahí hasta el día del juicio final. Punto, están perdidos, no tienen salvación, no hay oportunidad más para ellos, punto. Bien, espero que esta información les sirva y que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera cada día de sus vidas y Maranata.